Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? En esta clase de derechos reales vamos a ver la última unidad que tenemos en el módulo 4 para poder terminar con los temas que tenemos previstos en el programa. Recuerden que en estos días hay que rendir el segundo parcial, así que no dejen pasar esta oportunidad, ya que han tenido un buen resultado con las actividades, con el primer parcial, así que bueno, este empujoncito que queda, dar lo mejor para poder estar en condiciones para el oral. Bueno, vamos a comenzar con la última unidad que nos queda, que vamos a ver todo lo que está relacionado a los privilegios dentro de lo que es relacionado a los derechos reales. Principalmente vamos a hablar de cuándo es que aparecen los privilegios frente puntualmente a esta materia que estamos estudiando, que son los derechos reales. Como introducción, tenemos que saber que recordar, mejor dicho, que cuando una persona asume una obligación y se convierte en deudora, queda comprometida a cumplir una prestación a favor del acreedor, ¿sí? Recordemos que tenemos dos partes, acreedor y deudor. Siempre estamos frente a una persona que va a asumir una obligación, va a asumir el rol de deudora y va a quedar comprometida a cumplir una prestación en favor de su acreedor, ¿sí? Si el deudor no cumple voluntariamente con lo que conocemos una forma de extinción de las obligaciones, que es el pago, ¿sí? Voluntariamente, el acreedor puede acudir frente a un juez para exigir el cumplimiento de la obligación y por ende el cobro de su crédito. Eso como introducción para saber dónde estamos parados frente a esta unidad y todo lo que vamos a abarcar. Como principio general, todos los acreedores podríamos decir que se encuentran en un pie de igualdad, lo que significa que ninguno va a tener prioridad sobre otro para cobrar, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta para poder comprender todo lo que vamos a ver a lo largo de la clase. Este principio se conoce como la garantía común de los acreedores, que es lo que vimos a lo largo de todas las clases, en una de las primeras, cuando mencionamos lo que habíamos estudiado en derecho civil, como los atributos de la persona, y habíamos visto que la persona humana tenía 5 atributos: el nombre y el apellido, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y la capacidad. Y también la persona jurídica tenía sus atributos, que era el nombre, la denominación, un domicilio, lo que tiene que ver con el patrimonio y la capacidad. En estas dos personas que les acabo de mencionar, vemos que un atributo en común es el patrimonio. Como todas las clases que nos tocaba hablar de los derechos reales de garantía, o cuando estábamos frente a algún derecho real y hacíamos alguna consulta o dábamos ejemplos y hablábamos un poco de esto, lo refrescamos, ¿sí? Este principio del que les hablaba, que se conoce como la garantía común de los acreedores, es aquel que recae sobre el patrimonio del deudor, que va a constituir una prenda común que va a respaldar sus obligaciones, ¿sí? Tanto una persona humana como una persona jurídica tiene un patrimonio que va a ser una garantía común de los acreedores, ¿sí? Vamos a un ejemplo para que nos quede más claro este principio común del que estamos hablando, este principio general. Si una persona tiene una casa, un departamento, un automóvil y dinero en una cuenta bancaria, ese conjunto de bienes que tiene esa persona va a responder por todas las deudas que tenga. En principio, todos los acreedores van a concurrir en igualdad de condiciones sobre ese patrimonio, ¿sí?
Sin embargo, existen situaciones en las cuales la ley considera que para determinados créditos se merece como una protección especial y para eso se crean los privilegios, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a meternos ya de lleno con el concepto de privilegios para poder comprender de qué estamos hablando. Bueno, los privilegios los encontramos regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, casi al final de este cuerpo normativo, puntualmente en el artículo 2573, ¿sí? Que establece que el privilegio es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Es sencillo de entender, no tiene mucha complejidad, pero vamos a analizarlo un poco para que nos quede más claro. El privilegio no es un derecho real ni tampoco es un derecho autónomo, ¿sí? Simplemente es una cualidad que la ley atribuye a ciertos créditos para que sean cobrados antes que otros, ¿sí? Pero vamos a hablar, por supuesto, al finalizar la unidad, cómo relacionamos los privilegios dentro de este mundo de los derechos reales, ¿sí? Esta cualidad que la ley le atribuye a ciertos créditos para que sean cobrados antes que otros es lo que nosotros conocemos como un privilegio, ¿sí? Y siempre va a depender de la existencia de un crédito, ¿bien? Un ejemplo para que nos quede más claro. Supongamos que una empresa quiebra y solo posee un patrimonio de 5 millones de pesos, ¿sí? Para no hablar de números grandes y no crear más confusión. Tiene un patrimonio de 5 millones de pesos para pagar todas las deudas que tiene, que son por 10 millones de pesos, ¿sí? Los acreedores van a tener que repartirse el patrimonio disponible que va a tener esta empresa, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los que poseen créditos privilegiados van a cobrar primero por sobre aquellos que son acreedores comunes y no tienen un tipo de privilegio, ¿sí? Entonces, esos acreedores comunes van a cobrar únicamente si queda dinero suficiente para afrontar esa deuda, ¿sí? Ahora, cuando avancemos un poco más, vamos a hablar de los diferentes tipos de privilegios y de los diferentes tipos de acreedores que existen. Pero para ir puntualmente entendiendo los conceptos, es importante que vayamos paso a paso y luego integremos todo para que quede más claro, ¿sí? Bien. También es importante, y vuelvo un poquito para atrás, cuando recién hablamos de la garantía común de los acreedores, de este patrimonio que sirve, el patrimonio del deudor, que sirve para satisfacer las deudas que el mismo tenga frente a su acreedor, es importante mencionar la existencia de los privilegios que van a constituir una excepción a esta garantía común de los acreedores, ¿sí? La garantía común implica que todos los bienes del deudor responde, con todos los bienes que tenga este deudor, va a responder frente a sus obligaciones. También todos los acreedores van a ser iguales, ¿sí? Y ningún acreedor puede cobrar antes que otro, salvo que haya alguna disposición legal concreta, ¿sí? Pensemos un ejemplo. Eh, Imaginemos que Estela Maris debe dinero a un proveedor que tiene, a una amiga y a un trabajador que tiene bajo su dependencia. Si no existieran privilegios, estas tres personas van a cobrar en iguales condiciones. Sin embargo, la ley otorga determinadas preferencias para ciertos créditos. Por ejemplo, el caso de los laborales, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora con los privilegios. Vamos a entender quién puede tener prioridad sobre quién frente a una situación puntual, ¿sí?
Los privilegios van a tener caracteres. Vieron que cuando vimos los derechos reales, vimos todo lo que tiene que ver con los caracteres que tenía cada uno, y fuimos viendo cuáles eran las características particulares de cada uno de ellos. Bueno, los privilegios no escapan en cierto punto, como si tendríamos que eh, hablar de ellos, posee caracteres. Y va a tener 4 caracteres que son importantes, que debemos mencionar y que se encuentran regulados, por supuesto, dentro de la ley del Código Civil y Comercial de la Nación. Los 4 caracteres son el origen legal, la accesoriedad, la excepcionalidad y la indivisibilidad, ¿sí? Vamos a ver uno por uno con un ejemplo para que nos queden claros cuáles son los caracteres de estos privilegios, ¿sí? El origen legal, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como los privilegios que solo pueden ser creados por la ley, ¿sí? La palabra ya me está dando la noción de lo que estamos hablando, de qué tipo de privilegio. Van a estar creados por la ley y nadie puede crearlos mediante la autonomía de la voluntad, mediante un contrato, ¿sí? Imaginemos que Nélida le presta dinero a Roxana, ¿sí? Aunque ambas firmen una cláusula diciendo que Nélida va a cobrar antes que todos los demás acreedores que existan, esta cláusula no va a crear un privilegio. Solo la ley puede hacerlo, ¿sí? Ya en sí el tipo de privilegio que estamos hablando de origen legal me está dando la pauta de que el privilegio va a estar dado por ley y no va a ser por acuerdo de las partes, ¿sí? La idea importante que tenemos que tener en cuenta frente a este tipo de privilegio es que los privilegios son de interpretación restrictiva porque constituyen excepciones, ¿sí? Otro carácter es la accesoriedad, ¿sí? El privilegio va a depender de un crédito principal. Y esto nos remontamos un poco a la clase que vimos, los derechos reales de garantía, que vimos las disposiciones generales en los derechos reales. Si se acuerdan que una de ellas, los caracteres, era la accesoriedad, que los derechos reales de garantía siempre dependen de un principal, ¿sí? Porque garantizan que se cumplan las obligaciones que están celebradas dentro del el principal. Lo mismo pasa con los privilegios. Un carácter es la accesoriedad. El privilegio depende de un crédito principal. Si desaparece el crédito, por ende desaparece el privilegio, ¿sí? Imaginemos un banco que tiene un crédito garantizado. Cuando el préstamo es cancelado totalmente, por supuesto va a desaparecer también toda la preferencia del cobro relacionada con ese crédito, ¿sí? El otro carácter es la excepcionalidad, ¿sí? Los privilegios vienen a romper un poco con esto de la igualdad ante los acreedores. Por eso solo existen cuando una norma legal los reconoce expresamente. Imaginemos un ejemplo en el cual un proveedor y un trabajador son acreedores de una empresa que entró en quiebra, ¿sí? La ley considera que el salario merece una protección especial, ¿sí? Por el carácter alimenticio que tiene, por la importancia que merece ese sueldo, ese salario de ese trabajador, ¿sí? Por eso se estipula que el que primero cobra es el trabajador, ¿sí? Este es el carácter que nos permite entender de a qué no, este ejemplo, mejor dicho, nos ayuda a entender de qué trata este carácter de la excepcionalidad, ¿sí? Y por último, tenemos la indivisibilidad, ¿sí? Que es aquel carácter que me indica que mientras que existe una parte impaga del crédito, el privilegio va a subsistir íntegramente.
imaginemos que tenemos una deuda de una hipoteca que es por 10 millones de pesos. Si el deudor paga 8 millones de pesos, la garantía continúa vigente hasta que se cancelen los 2 millones restantes, ¿sí? Eso quiere decir la indivisibilidad. Un poco también lo que vimos cuando en la clase respectiva a los derechos reales de garantía, que hablamos también de la indivisibilidad, ¿sí? Mientras existe una parte que se encuentre impaga de ese crédito, el privilegio va a subsistir íntegramente, ¿bien? Bueno, luego de todo este contenido que estamos viendo sobre los derechos reales y los privilegios reales, tenemos que hablar de lo que conocemos como el derecho de retención para saber de qué trata este concepto. El derecho de retención no es más ni menos que la facultad que conserva una persona, ¿sí?, sobre una cosa ajena hasta recibir el pago íntegro, si la totalidad del pago, de lo que se le adeuda en razón de ella, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. El derecho de retención no constituye un privilegio si tendríamos que hablar en un sentido técnico como venimos hablando. Sin embargo, es como una ventaja con la que encuentra el acreedor, ¿sí? El ejemplo más clásico que siempre vemos cuando hablamos del derecho de retención, para que nos quede más materializado de lo que estamos hablando, es el caso de un mecánico que repara un auto, ¿sí? Hace las reparaciones, le arregla el motor, le tiene que cambiar algunas piezas del auto, cambiarle no sé, las pastillas de freno, un amortiguador, lo que sea. Y ocurre que cuando el mecánico le pasa la factura al propietario, este no quiere pagarla por las razones que sean, no lo quiere pagar. Entonces el mecánico puede conservar el vehículo hasta recibir el pago total de lo que se le adeuda, ¿sí? En este caso el mecánico sería el acreedor y el propietario del vehículo sería el deudor, ¿sí? Es importante, cuando hablamos del derecho de retención, que tengamos en cuenta que tiene que haber una conexidad, ¿sí?, entre el acreedor, el deudor, la deuda, ¿sí? Porque esta facultad que se le otorga al acreedor tiene que tener un origen de dónde nace una fuente, ¿sí? Entonces tiene que haber una conexidad y que el mecánico, en el caso puntual, el ejemplo que dimos siguiendo el lineamiento para que quede claro, se quede con el vehículo hasta que el propietario le pague la suma adeudada, no implica que éste sea dueño, no pasa a tener la propiedad del vehículo, ¿sí? Entonces, es importante que esto lo tengamos en claro, ya que el hecho que no implique la propiedad por parte del acreedor, no se va a convertir en dueño del bien, ¿sí? Ni tampoco puede usarlo en su beneficio. Solo lo retiene como una medida, podríamos decir, de presión y una medida de garantía, diciendo, bueno, lo retengo y es una forma de garantizarme que la persona me va a pagar lo que me debe, porque el auto lo necesita para trabajar, para hacer trámites, como movilidad personal para llevar a su familia, lo que sea. Entonces, me lo quedo como una especie de garantía frente a la deuda que la otra persona tiene conmigo, ¿sí? Entonces estamos en condiciones de decir, con el concepto que vimos al principio, más el ejemplo, que el derecho de retención es una facultad legal que le va a permitir al acreedor conservar la cosa en su poder, que le va a pertenecer a un tercero, a su deudor, ¿sí? Hasta que éste pague la deuda pendiente que tiene con esta persona, con la cosa, ¿sí?
Dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, el derecho de retención lo encontramos regulado de manera autónoma como una garantía legal a partir del artículo 2587 hasta el 2592. Son apenas 5 artículos, ¿sí? No más que eso es lo que el código le dedica. Que no quiere decir que porque sean pocos artículos no sea importante, porque como ya estamos viendo es una facultad que va a tener el acreedor de conservar una cosa ajena hasta recibir el pago de lo que se le adeuda en razón de la cosa. Entonces, que sean pocos artículos no quiere decir que no sea importante, sino por el contrario, es una garantía legal que tiene mucho peso, ¿sí? Y que tiene circulación en el día a día en diferentes situaciones, ¿sí? Va a estar al final del Código Civil y Comercial de la Nación, dentro de lo que es el libro sexto, y en el cual se tratan todas las disposiciones comunes a los derechos personales y los derechos reales, ¿sí? Eso se los marco normativamente donde lo encontramos para que ustedes sepan que ante una situación eventual el día de mañana en el ejercicio de la profesión se encuentren con alguna situación que requiera de este instituto legal, lo van a encontrar casi al final del código, ¿sí? En el libro sexto. Bien, vamos a clasificar los privilegios, ¿sí? Primero vamos a ubicarlos normativamente, como hicimos a lo largo de todas las clases, cuando veíamos un derecho real, mencionábamos en qué parte lo encontrábamos para que también, no solo para ir de a poco adquiriendo una ubicación normativa donde encontramos lo que estudiamos, sino también para entender cómo se relaciona dentro de todo lo que estamos viendo clase a clase. Bueno, como les decía, también lo encontramos regulados dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente a partir del 1 de agosto del 2015, a partir del artículo 2573 a 2586. Y allí nos va a hablar de todo lo que nosotros conocemos como las disposiciones generales de los privilegios y los privilegios existentes. Y nos habla puntualmente de lo que vamos a focalizar, de los principios generales y los principios especiales. Vamos primero por los principios generales, que son aquellos que recaen sobre la totalidad del patrimonio del deudor. No se vinculan con un bien específico, ¿sí? Es el caso, el ejemplo, de los créditos laborales. Si una empresa quiebra, los trabajadores tienen privilegio para cobrar su crédito, ¿sí? Su salario, su indemnización o lo que le corresponda, sobre el conjunto de bienes que tiene esa empresa, ¿sí? Esa persona jurídica. O también puede ser una persona humana que sea empleadora, por supuesto. Eso como para que tengamos en claro los privilegios generales, ¿sí? Van a recaer sobre la totalidad del patrimonio del deudor, ¿sí? No van a estar vinculados a un bien específico. Todos los bienes que tienen forman parte de esta garantía común de la que venimos hablando. Por otro lado, el ordenamiento jurídico vigente, es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación, nos habla también de los privilegios especiales. Y ahí nos menciona que estos van a recaer sobre bienes determinados.
y la preferencia existe únicamente respecto de ese bien puntual, ¿sí? Y acá tenemos el claro ejemplo de lo que vimos en las clases pasadas, lo que tiene que ver con el derecho real de hipoteca, ¿sí? Sobre un inmueble. Imaginemos una persona que eh, hipoteca su vivienda por X motivo, porque necesita el dinero, ¿sí? Y va a dar en garantía su casa, ¿sí? Sería el claro ejemplo de una hipoteca sobre un inmueble, sobre una vivienda, ¿sí? Si esa persona incumple y ese inmueble hay que venderlo judicialmente, es decir, es una venta forzosa, porque ante un incumplimiento se inicia el proceso judicial y ahí es una venta forzosa, ¿sí? Porque se tiene que ese bien pasar a líquido, ¿sí? A efectivo para poder pagar la deuda. Es una venta forzada, ¿sí? Forzosa. Entonces, el acreedor hipotecario va a cobrar con preferencia sobre el producido de ese bien, ¿sí? Cuando se subasta ese inmueble y alguien lo adquiere en subasta, eh, el que primero cobra va a ser el acreedor, porque tenía un privilegio. Recordemos cuando vimos los derechos reales de garantía, vimos que la hipoteca tenía que constituirse por escritura pública, que tenía que inscribirse en el registro y que eso daba oponibilidad frente a terceros, daba a conocer ese gravamen y habíamos visto todo lo que tenía que ver con primero en el tiempo, primero en el derecho, vimos todo lo que hacía también si había varios acreedores, qué pasaba con la preferencia que tenían. Bueno, acá lo estamos viendo cuando estamos viendo los privilegios, ¿sí? Dentro de los privilegios especiales, que va a recaer sobre bienes determinados, ¿sí? Y la preferencia va a estar únicamente respecto a ese bien, ¿sí? Entonces el acreedor va a cobrar con preferencia sobre el dinero que se obtenga de la venta de ese bien, ¿sí? Otro ejemplo, dentro de los derechos reales de garantía que vimos en la clase pasada, no en la anterior, podríamos hablar de la prenda, ¿sí? La prenda va a recaer sobre un automóvil. Entonces, el acreedor prendario va a tener prioridad sobre el valor que se obtenga de la venta de ese inmueble, ¿sí? Eso como para grandes rasgos, para entender y comprender estos privilegios que estamos hablando. Es importante en hablar, porque dentro de estos artículos que les mencioné al principio, que regulan todo lo que hace a los privilegios, las disposiciones y demás, de los acreedores quirografarios, ¿sí? Los encontramos regulados puntualmente en el artículo 2581. Y cuando hablamos de los créditos quirografarios, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Bueno, un acreedor quirografario es también lo que llamamos a los acreedores comunes, ¿sí? Como aquellos que no poseen ningún privilegio ni ninguna garantía especial otorgada por la ley. Entonces los acreedores van a concurrir a prorrata. Así lo dice el artículo 2581 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Su crédito se va a encontrar respaldado únicamente por la garantía común del patrimonio del deudor, ¿sí? Por esa razón, los acreedores quirografarios van a cobrar después que hayan sido satisfechos los créditos de los acreedores privilegiados, ¿sí? Esto que hablamos unos minutitos atrás. Vamos a un ejemplo práctico para que quede más claro.
Una empresa, imaginemos que tiene varias deudas, ¿sí? Tiene varios empleadores, varios empleados, perdón, que suman un total de una deuda de 20 millones de pesos, ¿sí? Luego pensemos que tiene un crédito hipotecario con un banco por 40 millones de pesos. Y pensemos que esta empresa tenía varios proveedores, pero hay a uno que le debe por 10 millones de pesos, ¿sí? Le debe insumos, facturas por insumos que le entregó, ¿sí? Si esta empresa quiebra y el patrimonio resulta insuficiente, ¿sí? Los que van a cobrar primero van a ser los trabajadores y el banco, porque cuentan con una preferencia legal, ¿sí? En cambio, lo que va a pasar con el proveedor es que es un acreedor quirografario, es un acreedor común y no va a tener un privilegio establecido por la ley. Y solo va a cobrar si existen fondos suficientes que permitan afrontar esa deuda, ¿sí? Bien, hasta acá, como para tener en claro los diferentes tipos de privilegios que existen, los acreedores y normativamente dónde los encontramos. Es importante que cuando estudiamos todo lo que tenga que ver con cuestiones que encontramos reguladas dentro de nuestra normativa, que nos apoyemos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y también lo llevo análogamente, no hablando solo de los derechos reales, que cada clase hemos visto dónde los encontrábamos dentro de la norma, sino cualquier situación en la cual esté interferida por el derecho. Siempre vamos a tener una ley que regule esa situación, ¿sí? Que regule el contenido legal de ese, podríamos decirle, fenómeno jurídico, como vimos en primer año, en Fundamentos del Derecho, cuando hablábamos del fenómeno jurídico como eh, la estructura tripartita compuesta por la conducta, valor y norma, ¿sí? Entonces, siempre que el derecho esté presente, tengamos en cuenta que tenemos que ir a la ley sobre lo que estamos hablando para tener fundamentos, poder darle un encuadre jurídico para obtener una mejor solución frente a esa situación, claridad, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que cuando estén estudiando, siempre tengan el código a mano porque trae claridad. Quizás uno cuando está estudiando algo, yo por eso les marco puntualmente los artículos para que puedan leerlos y comprenderlos mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, los acreedores quirografarios los encontramos regulados en el artículo 2581 y dijimos que también los llamamos acreedores comunes y van a ser aquellos que no poseen ni ningún privilegio ni una garantía especial otorgada por la ley. Van a concurrir entre sí a prorrata, ¿sí? Bien, ahora vamos a avanzar un poquito más con todo lo que encontramos regulado dentro del módulo, ¿sí? Y vamos a hablar del fundamento de los privilegios. ¿Por qué existen los privilegios? Perdón, me estoy por engripar parece y... Bueno, ¿por qué existen los privilegios?
Bueno, primero tenemos que analizarlo desde la óptica del legislador, ¿sí? Porque es el legislador el que considera que algunos créditos merecen una protección especial, ¿sí? ¿Y por qué es que algunos créditos van a merecer alguna protección especial y van a estar regulados dentro de la ley? Bueno, las razones pueden ser diversas. Quizás las que más nos interesan a nosotros son aquellas que tienen que ver con las cuestiones primero jurídicas, ¿sí? Porque puntualmente dentro de nuestra materia, cuando vimos los derechos reales de garantías, vimos que se garantizan créditos mediante los derechos reales. Entonces, partiendo desde para mí, el fundamento más importante de por qué existen los privilegios. ¿Sí? Los créditos garantizados que existen mediante los derechos reales. Otro fundamento tiene que ver con cuestiones sociales, ¿sí? Pensemos en el caso de los créditos laborales, en el caso de una empresa que entró en quiebra, ya van a ver en la materia respectiva cuando vean concursos y quiebras de qué trata cada uno, el concurso, la quiebra, qué pasa dentro de cada uno de ellos y las particularidades que tienen. Pero pensemos en la función social, ¿sí? Esos créditos laborales que tiene un empleado frente a una deuda que se le debe, un sueldo, una indemnización, ¿sí? Que el salario posee un carácter alimentario, o sea, la persona necesita ese sueldo para alimentarse, ¿sí? El carácter alimentario que tiene ese crédito. Entonces, podríamos decir que el legislador regula los privilegios, su fundamento también tiene que ver con una cuestión social. Otro eh, fundamento, podríamos decir que también tiene que ver con una cuestión económica, ¿sí? Y esto o tiene lugar cuando hablamos de, por ejemplo, los gastos de conservación que puede llegar a tener una cosa, ¿sí? Entonces es importante, en este ejemplo que estamos dando, que quien preserva un bien beneficia también a los demás acreedores. Entonces también los privilegios tienen que ver con una función económica, ¿sí? Esto como tres fundamentos que podríamos dar a por qué el legislador se detuvo a regular todo lo que tiene que ver con esta protección especial que se da con los privilegios, ¿sí? Bien, ahora bien, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los privilegios, la relación que hay entre los privilegios y los derechos reales entre sí, casualmente con la materia que estamos viendo, ¿sí? Y acá vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en las primeras clases, cuando vimos a los derechos reales, su concepto, para poder relacionarlo con los privilegios. Primero tenemos que saber que los privilegios y los derechos reales suelen confundirse. ¿Y por qué? Porque ambos pueden otorgar una ventaja al acreedor al momento de cobrar. Sin embargo, son institutos, podemos decirle, completamente diferentes. ¿Sí? No es que eh, estamos hablando de lo mismo. Recordemos que el derecho real es el poder jurídico, ¿sí? Que se ejerce directamente sobre una cosa y le otorga a su titular del derecho real las facultades sobre esa cosa, ¿sí?
y que tiene las características que lo destacan, como el derecho de preferencia y el derecho de persecución. Uno tiene que ver con el que permite cobrar con preferencia sobre la cosa, ¿sí? Y el otro tiene que ver con que permite perseguir la cosa aunque se encuentre en poder de otra, ¿sí? Un ejemplo, si el inmueble está hipotecado y el propietario lo vende, ¿sí? El acreedor hipotecario puede igualmente ejecutar la hipoteca sobre ese inmueble. La garantía va a seguir a la cosa, ¿sí? En cambio, el privilegio va a estar definido, como ya hemos visto, por el artículo 2573 del Código Civil y Comercial de la Nación, como la calidad que le corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia de otro. Pero no va a recaer sobre una cosa, sino sobre un crédito, el privilegio, ¿sí? Y a la vez el privilegio no va a otorgar las facultades que estamos hablando de persecución y derechos sobre bienes determinados. Simplemente va a establecer una prioridad legal de cobro, ¿sí? Un ejemplo, para que quede claro, imaginemos también la situación de una quiebra donde los trabajadores cobran antes que los acreedores comunes porque sus créditos tienen un privilegio legal, ¿sí? Sin embargo, no pueden perseguir un bien específico del empleador, como si puede hacer un acreedor hipotecario, porque recordemos que el derecho real de hipoteca recae sobre un bien determinado. ¿Se acuerdan que en la clase respectiva de los que vimos los derechos reales de hipoteca, vimos que cuando hablamos de la hipoteca, había que individualizarlo precisamente el inmueble, había que individualizarlo con todas sus características, la ubicación, la superficie, todo lo que hace las medidas, linderos, la nomenclatura catastral, todo esto que hablamos de la circunscripción, sección, manzana, parcela, subparcela, chacra, fracción, dependiendo de la cosa que estemos hablando del inmueble en sí. Entonces, ocurre que cuando hablamos de un crédito hipotecario, recae sobre un bien específico. En cambio, en el caso del ejemplo que dimos de una quiebra, los trabajadores van a cobrar antes que los acreedores comunes, por supuesto, porque tienen un privilegio. Ese privilegio legal que está dado por la ley, ¿sí? Es importante que tengamos en claro, ¿sí?, que en el derecho real se protege al acreedor mediante un poder sobre la cosa. Y el privilegio lo protege otorgándole una preferencia de cobro legal, ¿sí? Ambos van a tener ventajas, por supuesto, pero es importante que tengamos en claro que tienen naturalezas jurídicas diferentes, ¿sí? El privilegio lo tenemos que entender como aquello que protege al acreedor otorgándole una preferencia legal en el cobro del crédito que tiene a su favor, ¿sí? Bien, hasta acá conceptos que son importantes, que tratamos de dar ejemplos para que nos queden más claros. Vamos a hablar un poquito de lo que encontramos dentro del módulo como los privilegios en la ley de concursos. Repito, van a tener una materia específica donde lo van a ver en profundidad, van a estudiar a todo este proceso que hace en sí al concurso y la quiebra.
la diferencia que hay entre uno y otro, pero nos toca hablar un poco dentro de el módulo, porque como estamos hablando de los privilegios, es importante que sepamos qué pasa frente a un eventual concurso, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los privilegios van a adquirir una enorme importancia cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para solventar, para poder pagar las deudas que tiene. Y esto es lo que puntualmente ocurre dentro de un concurso preventivo y de una quiebra. Entonces, dentro de estos mecanismos que estamos mencionando, tiene mucha importancia, peso, y se vuelve indispensable determinar quién cobra primero frente a estas situaciones. Entonces, primero vamos a ubicarnos normativamente para poder comprender de lo que estamos hablando. Dentro del módulo les habla les menciona la ley anterior y el código, la ley anterior de concursos y quiebras, y les habla del código de Vélez. Vamos primero a hacer referencia a ese régimen. ¿Se acuerdan que cuando hablamos la primera clase, que hablamos un poco de los derechos reales y charlamos de aquellos que, bueno, principalmente que hoy en día tenemos el artículo 1887, que es lo que conocemos como el principio de numerus clausus, que ahí se estipula taxativamente los derechos reales que están vigentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que las partes no pueden modificar esa estructura de derechos reales ni tampoco pueden crear otros derechos reales de los que están mencionados dentro de ese artículo, que son 14. Tenemos el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, tenemos el tiempo compartido, los conjuntos inmobiliarios, los cementerios privados, tenemos la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, la prenda y la anticresis. ¿Sí? Ahora bien, vimos las primeras clases que antes de que entre en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del 1 de agosto del 2015, teníamos, por un lado, el Código de Vélez y por otro lado, teníamos el Código Comercial. A partir del 2015 se unificó. Bueno, dentro de ese Código de Vélez no contábamos con la misma cantidad de derechos reales que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la propiedad horizontal se regía por la ley 13.512. Hoy lo encontramos incorporado. Bueno, como parte de nuestra historia, vamos a decir, de nuestro derecho, tenemos que hablar del Código de Vélez y vamos a hablar de la ley 19.551, ¿sí? Que es esta ley que tiene que ver con los concursos y quiebras. La ley 19.551 establecía una jerarquía frente a los acreedores. Y lo vamos a mencionar como para comprender cómo era antes y cómo estamos posicionados hoy. Antes, los acreedores cobraban con la siguiente jerarquía. Primero, encontramos a los acreedores con un privilegio especial. Luego, contábamos con los acreedores del concurso. Después teníamos los acreedores con un privilegio general. Y por último, los acreedores quirografarios. Esto que hablábamos hace un rato de los acreedores comunes. Vamos a un ejemplo puntual para entenderlo mejor. Con la normativa anterior, que ya no está vigente, si una empresa quebraba,
¿qué pasaba? Bueno, una empresa quebrada tiene, imaginemos, una de sus fábricas hipotecadas, tiene deuda con sus trabajadores de sueldos salariales y tiene deudas con sus proveedores, podríamos decir deudas comerciales. Bueno, ¿qué pasaba? Primero cobraba el deudor hipotecario, luego los acreedores del concurso y después los privilegiados generales y por último los quirografarios. ¿Sí? Ahora, actualmente tenemos otro régimen, ¿sí? Porque tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación y tenemos la Ley 24.552. Dijimos que en el Código Civil y Comercial los privilegios se encuentran regulados a partir del artículo 2573 a 2586. Perdón. Y cuando existe un concurso y una quiebra, tenemos la ley específica que es la 24.522. Y a partir de esto, actualmente tenemos un orden de cobro, podríamos decirle, ¿sí? De privilegios. ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, como ya hemos visto hace un ratito atrás, van a cobrar los acreedores con privilegio especial. En segundo lugar, los acreedores con privilegio general. Y en tercer lugar, van a cobrar los acreedores quirografarios, que son estos acreedores comunes que hemos dado el concepto. Ahora vamos a un caso práctico para poder entenderlo mejor, para que sea más sencillo. Si una empresa entra en quiebra y posee un inmueble, una deuda hipotecaria, créditos laborales y deudas con sus proveedores, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el orden en el cual van a cobrar para que quede más claro? Bueno, primero se va a vender el inmueble, ¿sí? Para que ese bien con el producido, con el dinero que se obtenga, con ese dinero líquido, poder pagar las deudas frente a los acreedores que existan. ¿Y cuáles van a ser los privilegios? Bueno, primero va a cobrar el banco hipotecario, ¿sí? Va a cobrar la deuda que tiene, el crédito que tiene a su favor. Luego van a cobrar los trabajadores por sus créditos privilegiados, por este carácter que tenía el sueldo que hablábamos. Luego, si quedan fondos del producido de esa venta, van a cobrar los proveedores, que van a tener el carácter de acreedores quirografarios, ¿sí? Entonces, en este sistema que estamos hablando, podemos visualizar de alguna forma, o sea, materializarlo, cómo opera el sistema de privilegios dentro de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento jurídico vigente. ¿Sí? Es importante que sepamos lo que pasaba antes para tener una noción de dónde venimos y cómo opera hoy en día con el Código Civil y Comercial y con la ley específica particular que estábamos hablando, que es la 24.522, ¿sí? Que es el régimen actual. De esta forma, con este ejemplo, vemos cómo queda más materializado. Integramos cómo se dan los privilegios. Bien, es importante que, por supuesto, como les digo siempre, el ejemplo que les di es un ejemplo puntual, pero también podríamos estar frente a una situación que no hayan trabajadores. Entonces los privilegios van a estar dados de otro lado, desde otro lugar, ¿sí? Porque al no ver a alguien que tenga un privilegio de ley sobre un acreedor común, ese acreedor común va a cobrar luego, por ejemplo, del hipotecario, ¿sí? Con el producido, con el saldo que quede de esa venta que se realizó. Bien.
hasta acá, lo más importante que encontramos regulado dentro de todo lo que hace a los privilegios y los derechos personales y los derechos reales. Que un poco este tema también lo tratamos en cada clase, cuando vimos cada derecho real, qué pasaba puntualmente, si había alguna garantía, si había algún crédito a cobrar, qué pasaba frente a una cautelar que recaía sobre el bien porque había un crédito que cobrar, ¿sí? Había un acreedor y un deudor frente a un proceso judicial que motivó a esa ejecución, y una de las medidas que toma el juez para garantizar el pago de la deuda es mediante la medida cautelar. Cada clase, en cada derecho real, fuimos tocando brevemente, en algunos nos hemos extendido más por la importancia que tenía el derecho real y en sí un gravamen, pero esta clase sirve para reforzar un poquito lo que hemos visto clase a clase. Como les dije, dentro de en sí el programa que tenemos de la materia de derechos reales, todo lo que hace a las últimas 3 unidades es un poco más liviano el contenido, es más llevadero porque lo vemos quizás de una forma más dinámica y no tan estructurada como estudiamos cada derecho real, que vimos el concepto, los caracteres, su clasificación, cada particularidad que tenía cada derecho real, y veíamos las obligaciones de cada parte, de cada sujeto que encontrábamos dentro de ese derecho real. También vimos cómo se extinguía cada derecho real y relacionamos. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, el derecho real de superficie, que vimos cómo podía convivir un derecho real con otro derecho real? Bueno, estas últimas 3 unidades, estas últimas clases, fueron más llevaderas dentro de todo porque el contenido es más dinámico y también lo relacionamos un poco al día a día, lo que encontraríamos dentro del ejercicio de la profesión. Bueno, hasta acá son pocos artículos del Código Civil y Comercial. Vimos los conceptos, clasificaciones, caracteres, diferentes situaciones para comprender un poquito mejor. Y como conclusión, podemos decir que los privilegios constituyen una excepción legal al principio de igualdad entre los acreedores, esta prenda común de los acreedores que hablamos al principio, del patrimonio y demás. Eso es importante que lo tengamos en claro. Los privilegios constituyen una excepción legal al principio de igualdad entre los acreedores. ¿Sí? Siempre que estemos frente a un acreedor, va a estar regulado por la ley. ¿Sí? Entonces estamos en condiciones de decir que van a ser estas cualidades que la ley le va a atribuir a determinados créditos para que puedan cobrarse con preferencia respecto de otros. Y dijimos que se caracterizan por los caracteres que vimos, se caracterizan por ser legales, accesorios, excepcionales e indivisibles. Los privilegios, aunque no son derechos reales, tienen una relación en sí, ¿sí? Especialmente cuando hablamos de los derechos reales de garantía que hacen a la hipoteca y a la prenda, ¿sí? Por los privilegios que también vimos puntualmente en esa clase. ¿Qué pasaba si concurrían varios acreedores dentro en un mismo derecho real? También decirles que esta clase es un poco repaso de lo que ven en la materia de derecho comercial. Seguro que por ahí es volver a repasar lo que ya vieron, o muchas veces pasa que volvemos a estudiar algo y no lo recordamos. Por eso les sugiero tener cerca el código para poder leer
cualquier duda que pueda surgir cuando por ahí nos imaginamos situaciones prácticas como las que vimos. Pero también es un repaso de lo que vimos en derecho comercial y lo que van a ver en la materia específica de concursos y quiebras que lo relacionamos. Bien, ¿cuál es la importancia práctica de los privilegios? Bueno, podemos decir que observamos con claridad, ¿sí? Que dentro de un marco, de un concurso o una quiebra, donde un patrimonio resulta insuficiente para satisfacer la deuda de todos los acreedores, es importante establecer un orden de cobro, ¿sí? Porque hay algunos que van a tener un mayor derecho. Entonces, esa es la importancia práctica de los privilegios, ¿sí? Frente a situaciones puntuales, cómo se va a organizar el cobro de un crédito, ¿sí? Cómo se va a responder frente a las deudas asumidas que se tengan, ¿sí? Bien, dentro del módulo tienen un video del doctor Vítolo, que es, la verdad que es una eminencia, sabe un montón del derecho societario, da placer escucharlo, así que los invito a que aprovechen que está dentro del aula el link y si tienen un rato poder verlo porque les va a ser, primero que les va a servir de mucha utilidad y también les va a servir para empaparse con varios conceptos que no solo son importantes dentro de todo esto que estamos hablando de un marco de, societario y demás, sino que les va a servir para otras materias más. Entonces, guárdense en el link, ténganlo a mano para verlo y también el día de mañana poder reforzarlo y saber que uno cuenta con, con ese material que la verdad que es muy importante y vuelvo a repetir, es una eminencia que sabe un montón del derecho societario, así que da gusto escucharlo. Y también esto como consejo de que dentro de unos días se viene la instancia del examen oral, como para saber cómo manejar los conceptos, la forma de expresarse, la oratoria, también sirven no solo por el contenido académico, sino también para aprender todo aquello que por ahí uno siente que tiene flojo de herramientas para exponer y demás. Entonces está bueno ver no solo el video puntualmente este que está dentro del aula, eh, dentro del marco societario, vamos a decirle, relacionado a los privilegios y demás que hace a nuestra materia de lo que estamos viendo, sino que pueden ver cualquier video de los que están cargados dentro del módulo para poder empaparse un poco de cómo es esta cuestión de la oratoria y demás para aquel que considere que necesita más herramientas, viene bien. Así que eso es un buen consejo para que lo tengan en cuenta. Bien, como conclusión final a lo que vimos en la clase de hoy, para que nos quede claro, mientras que los derechos reales otorgan un poder jurídico directo sobre una cosa, los privilegios van a otorgar una preferencia de cobro de un crédito, ¿sí? Por supuesto que en ambas situaciones, ¿sí? Dentro del mundo de los derechos reales y dentro del mundo de los privilegios, por supuesto que se va a buscar proteger al acreedor, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que los derechos reales y los privilegios tienen mecanismos jurídicos diferentes. La naturaleza jurídica de uno y de otro tiene su particularidad, ¿sí? No confundamos, si hablamos que un derecho real es lo mismo que un privilegio, ¿sí? No caigamos en esa confusión para no hacernos lío.
entendamos y tengamos en claro que los privilegios va a ser aquella cualidad que la ley le atribuye a determinados créditos para que puedan cobrarse con preferencia respecto a otros. ¿Sí? Bien, hasta acá vimos dentro de todo lo que tenemos de la última unidad de la materia, lo relacionado a los privilegios, derechos reales y todo lo que charlamos. Cualquier duda, consulta o pregunta que pueda surgir, no solo de la clase de hoy, por supuesto, como ya les he dicho la clase pasada y como les digo al finalizar cada una de las clases, dudas, consultas, cuando se sienten a estudiar, que estén con el material, quizás los que somos un poco más enchapados a la antigua, que nos gusta los libros, cuando se sienten a estudiar con espíritu práctico, por supuesto, sobre el material, si surge alguna consulta, por supuesto que me pueden escribir, mandar un mensaje por bandeja de entrada para despejar. Siempre cuando uno está por rendir, alguna que otra duda surge, nace, así que no se queden sin consultar porque para eso estoy, para ayudarlos y acompañarlos. Además decirles, como también les dije la clase pasada, por ahí hay alguno que se perdió la clase, lo voy a repetir. Aprovechen que estamos en la segunda instancia del parcial, que no falta mucho para terminar el cuatri. No pierdan la posibilidad de rendir, hagan un esfuerzo, porque la verdad que el desempeño en general dentro del aula ha sido muy bueno. Entonces, ya nos falta mucho, así que ánimos. Y sobre todo, no se desalienten, no creo que sea el caso, pero si alguno necesita recuperar, por supuesto está en la instancia, que es la próxima semana. Bueno, hasta acá, segundo parcial. Tema oral. Es importante que vean el instructivo que les va a llegar por mail de cómo tienen que anotarse. Yo lo he visto, el instructivo que les llega a los estudiantes, y la verdad que no sé si por ahí alguno todavía no tuvo la oportunidad de revisar el mail o todavía por ahí les va a llegar en estos días y demás. Primero darle la tranquilidad de que es súper didáctico. Cuando tengan el mail van a ver que es sencillo anotarse al oral. Cualquier duda o pregunta, por supuesto que si está dentro de mi alcance y me preguntan, se lo voy a responder, pero también tengan en cuenta que tienen a la facultad, a alumnos, tienen mail, teléfonos, comuníquense, no pierdan la oportunidad de anotarse. Es sencillo, reitero, no tiene ninguna complejidad, aprovechemos esta nueva instancia, que no se enojen con que tienen que rendir el oral, al contrario, tomémoslo como una herramienta que nos va a servir para el ejercicio de la profesión. Piensen que una de las armas más fundamentales e importantes del abogado es la oratoria, como ya les he dicho en otras clases. Entonces, tenemos que agradecer esta instancia, esta nueva modalidad, porque es una buena herramienta, ¿sí? Que nos va a servir. Ahora estamos aprendiendo, equivocarnos no tiene ningún costo, así que está bueno, porque además muchos procesos judiciales en diferentes materias están mirando a todo lo que es la oratoria, la oralidad. Entonces, creo que
lo tenemos que tomar como una oportunidad. Y se los digo porque sé que eh, muchos por ahí están atemorizados con esto, así que no tengan miedo, como les digo siempre, el miedo paraliza, entonces es importante que, mejor dicho, no es importante, es mejor tener pánico porque el pánico moviliza. En cambio, uno cuando tiene miedo se queda quieto. Entonces, cambiemos el miedo por pánico, digamos, bueno, hay que rendir, hay que estudiar, que eso nos va a movilizar para obtener un buen resultado. No tengo duda que a todos les va a ir bien. Recuerden la modalidad que se estableció en esta materia. Con cada profesor, por supuesto, van a tener, les va a decir cuál es la forma de evaluar que va a tener. Puntualmente nosotros tenemos, elegimos un tema, el que más les haya gustado a lo largo de toda la cursada, de toda la materia. Algo ya hemos hablado en la clase pasada, propiedad horizontal, bueno, lo que a ustedes les guste, de los derechos reales de garantía, los derechos reales en general, la diferencia entre los derechos reales y personales, los caracteres de cada uno de los derechos reales, los sujetos que encontramos dentro de cada derecho real, cómo se constituyen, si se inscriben. Bueno, hay un montón de cosas que hemos aprendido a lo largo de la materia. Elijan el que más se sientan cómodos y vamos que no falta nada. Preparen bien el tema y después vamos seguro, dependiendo de la exposición y el tiempo, hacer un mix de preguntas. También recuerden que tenemos un tiempo para rendir, como ya le he dicho en las clases pasadas, así que traten de estar aceitados con la exposición que van a hacer para hablar dentro de los 5 minutos que le corresponde a cada uno para exponer y ser evaluados. Así que cuidado con eso de que el tema que elijan no les quede a medio camino, ¿sí? Ya que tienen la posibilidad de elegir el tema que les gusta, sean inteligentes de eh, diagramarlo de tal forma que se luzca el tema que eligieron, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, consulta, me escriben por bandeja de entrada. No queda nada, ya estamos en el último tramo y no desaprovechen el buen desempeño que han tenido hasta el día de la fecha. Yo por mi parte estoy muy orgullosa de cada actividad que han presentado, de las notas del primer parcial y estoy segura que en el segundo les va a ir muy bien también. La vara está alta con ustedes, así que, bueno, nada, a estudiar. No se dispersen con el mundial. Yo sé que es un acontecimiento que dura pocas semanas y que por ahí uno lo espera porque es cada 4 años, pero no pierdan el objetivo que tienen enfrente. Están a nada de recibirse ustedes. Entonces, cada día cuenta y cada día que tomen buenas decisiones sobre el estudio, sobre las aulas, sobre las cátedras, los va a acercar más al sueño que tienen. Por mi parte, cuentan conmigo para lo que necesiten. Acá voy a estar siempre. Seguro nos vamos a cruzar en otra materia. Y bueno, nada, espero que hayan disfrutado tanto de las clases como lo disfruté yo. Fue una linda compañía los miércoles a la tarde, nos hemos divertido, compartido anécdotas, sonrisas. Vimos que también podemos aprender de una forma dinámica, como digo siempre, estudiar no tiene que ser aburrido, por el contrario, tiene que ser un aprendizaje que a mí siempre me gusta que el día de mañana recuerden esto lo vi con la profe o ser ese granito de arena en ustedes. Así que hemos aprendido de una forma bastante, no dejamos afuera ningún concepto
y hemos aprendido con anécdotas, nos ha contado Nélida, Ítalo, Roxana, la participación de todos, de Karen, José, bueno, absolutamente agradecida con cada uno de ustedes. Así que bueno, no se olviden que cuentan con la profe siempre que lo necesiten, saben dónde encontrarme, bandeja de entrada. Les voy a dejar anuncios todos estos días para que no pierdan del foco el objetivo para obtener el mejor resultado. Bueno, les mando un beso, un abrazo. Hemos cumplido con todo el programa al ser extenso. Por suerte logramos dar toda la materia. Y bueno, nada, el mayor de los éxitos no solo en esta materia, en todas, y nos vemos en los próximos encuentros cuando sea el oral. Les mando un beso enorme y acá estoy para ayudarlos siempre. Gracias por haber participado de cada clase, haber prendido la cámara, el compromiso con las actividades, con los parciales. Nada, muy orgullosa de ustedes. Les mando un beso y quien vea la clase y me quiera dejar un mensajito para hacerme una pregunta o decirme algo de la materia en sí, estoy a disposición. Les mando un beso enorme. Chau.